Bienvenidos a la clase de Programación 3. Mi nombre es Óscar Alberto Díaz Pineda y seré su profesor a lo largo de este ciclo. La primera unidad se titula Lenguaje de programación orientado a objetos y nuestro primer tema será Implementación de estructuras de datos. Tenemos un objetivo general para la unidad y un objetivo específico para el tema de este día. El objetivo general es implementar correctamente clases, estructuras de datos, asociaciones y técnicas relacionadas al paradigma de la programación orientada a objetos. Esto quiere decir que al terminar la unidad, nosotros construiremos clases de acuerdo a las mejores técnicas de programación, podremos implementar estructuras de datos y asociaciones que vengan de diagramas UML, asociado a técnicas que estén relacionadas al paradigma de la programación orientada a objetos. Nuestro objetivo específico es desarrollar programas en los que se solucionen problemas reales implementando colecciones derivadas de las clases set y list en lenguaje Java. Quiere decir que nosotros vamos a poder implementar a través de programación en Java estructuras de datos llamadas colecciones, las cuales vienen derivadas de unas interfaces o clases set y list. Para comenzar nuestro primer tema, debemos de conocer ciertos conceptos o recordar ciertos conceptos. El primero de ellos es variables, la cual es un contenedor que solo guarda un valor dentro de ella. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un valor guardado en nuestra variable y queremos adicionar otro, el nuevo valor sobrescribe al anterior. La variable solo puede tener un valor en un momento determinado. Luego están los arreglos, que son estructuras homogéneas que contienen varios datos según la dimensión del objeto. Cambia en su concepto con la variable. El arreglo, de acuerdo a su dimensión, puede tener una serie de valores dentro de él. Los valores que guarda son homogéneos. Quiere decir que si yo tengo 100 elementos dentro de un arreglo, esos 100 elementos son de un solo tipo de datos. Pueden ser enteros, pueden ser float, pueden ser dobles, en su versión de tipo de dato primitivo. Luego vamos a ver las colecciones, que son nuestro objeto de estudio. Las colecciones se implementan a través de interfaces, las cuales son la interfaz set y la interfaz list. Las colecciones tienen cierta similitud con los arreglos. Por ejemplo, tienen una serie de elementos dentro de ellos de acuerdo a su dimensión. Sus posiciones son manejadas en base a índices. El primer índice, tanto en un arreglo como en una colección, es el índice 0. Pero también tienen ciertas diferencias, como hemos explicado, que las colecciones se implementan o vienen derivadas de interfaces. Y luego están los mapas, que se basan en la interfaz map. Están fuera de nuestro estudio, pero para conocimiento general son una colección que nos permite tener en sus elementos un par de valores, llave-valor. Como dijimos, está fuera de nuestro objeto de estudio. Nos centraremos básicamente en la parte o en las estructuras de datos llamadas colecciones. Las características de las colecciones son las siguientes. Heredan de la interfaz collection. La interfaz collection es la interfaz principal de las colecciones. Ella provee de métodos a las demás interfaces o clases que la implementan. Solo trabajan con objetos. Las colecciones pueden tener dentro de ellas datos enteros, datos float, datos dobles, pero en su versión de objeto, no de tipo de dato primitivo. Quiere decir esto que nosotros, si extraemos valores enteros, valores float, valores doble, y los queremos imprimir o los queremos operar aritméticamente, no lo podemos hacer. Sin embargo, deberíamos de hacer o podemos hacer el casteo de estos valores para que pasen a su versión de tipo de dato primitivo y ya los podamos almacenar. Eso debemos de tenerlo en cuenta. Almacena solo objetos. Además, también nos puede almacenar objetos de clases que nosotros hayamos construido. Es decir, podemos tener una colección de empleados, una colección de contribuyentes, una colección de alumnos, cada uno con sus atributos predefinidos. Son dinámicas,
Esto quiere decir que trabajan en base a demanda, disminuyen o aumentan su dimensión de acuerdo a la petición que haga el usuario. Dependen de interfaces y métodos propios. Ya dijimos que la interfaz principal es la interfaz collection, después vienen las interfaces set y list, y de ella implementan las demás clases o colecciones para poder estructurar estos arreglos o estructuras de datos. Con esos métodos nosotros podemos agregar, eliminar, buscar, entre otras actividades que podemos hacer con los elementos de nuestras colecciones, es decir, gestionar nuestros datos. Pueden ser recorridas por diversos tipos de métodos. Recordemos que los arreglos nosotros los tenemos almacenados en una serie de posiciones de memoria y en un momento determinado debemos de recorrerlos para leer o para extraer datos. Nosotros lo podemos hacer por diversos métodos para poder recorrer nuestras colecciones. Más características. Son repositorios de objetos. Ya dijimos, no trabajan con tipos de datos primitivos, sino que almacenan objetos. Objetos float, objetos doble, un empleado, objetos de tipo contribuyente, etc. Gestionan la utilización de sus elementos. Es decir, agregar elementos, eliminar, buscar elementos, comparar elementos. Y los objetos almacenados se deben de relacionar a los objetos envoltura. Quiere decir que si nosotros queremos tener una colección de tipos de datos float, no lo debo de hacer con el tipo de dato primitivo, que es el que vemos en la primera columna, sino que lo debemos de hacer con los objetos envoltura, es decir, el float como objeto, que es el que estamos viendo en la última columna. Más características de la interfaz collection. La interfaz es una interfaz que provee métodos a las estructuras de tipo colección. Es una interfaz, por ende, tiene sus métodos y las clases o interfaces que la implementen, ¿sí?, tienen esos métodos disponibles para sí. Algunas clases que implementan a la interfaz collection son la interfaz vector, hashtable, linked list, array list, entre otras colecciones. Permite tratar todas estas clases de la misma forma. Quiere decir que si nosotros vemos el gráfico, nosotros vemos que la interfaz principal es collection, luego las interfaces set y list implementan de collection y ahí tenemos una colección que es sorted set. Esa colección está implementando a nuestra interfaz set. Sorted set, en este caso, tendrá a su disposición métodos de la interfaz set y métodos de la interfaz collection para su propia implementación y utilización en las colecciones de ese tipo de datos. Algunos métodos que nos proveen las interfaces collection, las interfaces set y list para gestionar los datos de nuestras colecciones son add, para añadir objetos, remove, para eliminar objetos, contains, que me devuelve un valor lógico true si un valor que nosotros estamos buscando está dentro de la colección, isEmpty, que me devuelve un valor lógico true si nuestra colección está vacía. Si la colección tiene un elemento o más, el método isEmpty nos va a devolver un valor lógico false. Y el método size, que me retorna el número de elementos que nosotros tengamos dentro de nuestra colección. Habíamos hablado anteriormente que podemos recorrer nuestras colecciones por diversos tipos de métodos. Nosotros vamos a ver básicamente dos métodos de recorrido de colecciones. El primero de ellos es utilizando la interfaz iterator. La interfaz iterator nos provee de dos métodos, el método hasNext y el método next, para que podamos hacer un recorrido eficiente de nuestra colección. El método hasNext nos devuelve un valor lógico true si nosotros estamos posicionados en una posición de memoria de nuestra colección y en el siguiente elemento hay un dato, en la siguiente posición hay un dato. Entonces, hasNext me dice true si yo tengo un dato en la siguiente posición de memoria. Y luego con el método next obtengo ese siguiente valor.
¿Qué me permite esto? Que yo con el método next no pueda acceder a un valor que no existe en una posición de memoria indeterminada y pueda tener una excepción. Eso me lo maneja hasNext. Él me está validando si después de la posición de memoria en la que estoy en este momento hay otro valor. Si hay otro valor, yo le puedo pedir con el método next ese siguiente valor. Aquí tenemos un pequeño extracto de código utilizando la interfaz iterator. Si nos fijamos, tenemos un objeto lista que es del tipo de colección list. Esa colección list solo tendrá objetos integer dentro de ellas. Ese objeto list va a actuar como un ArrayList. ¿Por qué después del new no ponemos un list? List es una interfaz y las interfaces no se pueden instanciar. Yo no puedo crear objetos de una interfaz. Por eso el objeto al final se crea con una clase que implementa la interfaz. Esa clase es ArrayList. Es una colección que implementa a mi interfaz list y va a obtener o va a contener solo objetos del tipo integer. Las colecciones tienen acceso al método iterator. Si nosotros le aplicamos el método iterator a una colección, nos va a devolver un objeto del tipo iterator, que en este caso es it. It es un objeto del tipo iterator asociado a nuestra colección lista. Cuando tengo ese objeto iterator, yo ya le puedo aplicar los métodos hasNext para que me diga si en la siguiente posición de memoria tengo un elemento, y si es así, yo pueda obtener con el método next ese siguiente elemento. Recordemos que las colecciones solo manejan objetos. Quiere decir que si yo obtengo los valores de la colección que son del objeto integer, yo no los puedo operar. O si los mando a imprimir, yo solo voy a obtener caracteres que son referencias de memoria de ese objeto. Para poder operar esos datos o poderlos imprimir en su valor real, nosotros debemos de hacer el casteo del objeto al tipo de dato primitivo. Por eso cuando nosotros obtenemos el valor de una colección, debemos indicar de qué tipo de dato es. Entre paréntesis le ponemos INT, que es el tipo entero, pero es el tipo de dato primitivo, para poderlo imprimir posteriormente. Ya vimos el recorrido con la interfaz iterator, hoy vamos a ver el recorrido con el bucle for each. ¿Qué características tiene este bucle? Podemos recorrer arreglos y colecciones. No es exclusivo de colecciones, lo podemos hacer con un arreglo, con un vector, con una matriz. Es útil cuando no nos importa el valor del índice de los objetos dentro de ella. El índice, el bucle for each, lo maneja dentro de él. No tenemos que manejarlo nosotros. Y el extracto de código es similar al anterior en la implementación de nuestra colección. Tenemos una colección que se llama arreglo, que es del tipo list, solo tiene objetos integer dentro de ella y va a actuar como un ArrayList. Recordemos, el ArrayList es una clase, una colección que implementa de la interfaz list. Luego tenemos el for, en el cual nosotros le vamos a indicar el tipo de dato que va a manejar. En este caso, nosotros le decimos que va a manejar tipos de datos enteros, tipos primitivos. En la estructura elemento vamos a volcar toda la estructura y los valores de nuestra colección arreglo. Entonces, dentro del bucle for each vamos a trabajar con elemento que ya tiene todas las características de nuestra colección arreglo. Y luego comenzamos a extraer los datos y los comenzamos a operar. Si ustedes se fijan, no utilizamos índices. For each lo hace implícitamente. Y además, el for each nos permite hacer el casteo inmediato de los objetos que nosotros extraemos de nuestra colección, de los tipos de dato primitivo. Es decir, él identifica que mi colección tiene objetos integer y perfectamente los puede guardar o los puede almacenar
y manejar dentro del tipo de dato primitivo int. Ya vimos las características de la interfaz collection. Hoy vamos a ver las características de las interfaces set y list. Las interfaces set y list son interfaces que implementan a su vez de la interfaz collection. La interfaz set hereda de la interfaz collection. No acepta objetos duplicados. Quiere decir que si yo tengo el objeto integer 15 dentro de mi colección y quiero adicionarle en otra posición de memoria el valor de 15, no me lo va a permitir. No acepta valores duplicados. En el ejemplo, tenemos una colección que solo va a almacenar objetos alumnos, y cada alumno con sus características, con sus atributos, y si que tenemos almacenado el alumno 1 y luego queremos almacenar el alumno 2 y en sus atributos tiene los mismos valores del primer elemento, no me deja almacenarlo. La interfaz set no acepta duplicados. Y son excelentes para recorridos secuenciales de los datos. Si yo tengo 10, si yo tengo 100, si yo tengo 1000 elementos dentro de la colección y lo quiero recorrer secuencialmente, probablemente la interfaz set sea la más adecuada. Tenemos un ejemplo de declaración de collection con interfaz set. En este caso, tenemos la colección personas, que es del tipo set y que va a almacenar dentro de ella solo elementos del tipo contribuyentes, asumiendo que contribuyentes va a tener sus atributos propios. Por ejemplo, puede tener un NID, puede tener un nombre, puede tener fecha de nacimiento, entre otros. La interfaz personas solo va a tener objetos del tipo contribuyentes y va a actuar como un treeset. Nuevamente, set es una interfaz, por ende, yo no puedo sacar instancias de ella. Tengo que hacerlo con una clase que la implemente. Treeset es una clase que implementa a la interfaz set. Por ende, en este caso, contribuyente es una clase con atributos y métodos, cada uno de los elementos de mi colección. Set es una interfaz, por eso no se puede instanciar, por eso utilizamos treeset. Y treeset es una clase que implementa set. La interfaz list. Se accede a un elemento directamente. Hablábamos que la interfaz set trabaja perfectamente con elementos o con recorridos secuenciales. La interfaz list nos permite poder acceder a un objeto directamente, sin necesidad de hacer un recorrido secuencial. Por ende, añade un nuevo método que es el método get, al cual le mandamos un parámetro en el cual ese parámetro es la posición del elemento que queremos encontrar. Si nosotros tenemos una colección de 1000 elementos y dentro del método get le mandamos como parámetro 200, él nos va a encontrar el valor que está en esa posición 200 y nos va a recuperar. ¿Qué métodos tiene? Tiene el método isEmpty, me devuelve true si la lista está vacía, y tiene también el método size, que son o nos da el número de elementos que yo tengo en mi colección en un momento determinado. Interfaz list. Como es una interfaz, al igual que set, al igual que collection, no podemos crear objetos de ella. No podemos crear objetos de list. Debemos utilizar una clase que la implemente. En este caso tenemos dos ejemplos de clases que implementan a la interfaz list. ArrayList y LinkedList. La clase ArrayList que implementa a la interfaz list guarda todos sus elementos en un arreglo. Y la interfaz o la clase LinkedList implementa la interfaz list y maneja la colección a través de punteros. Por ejemplo, tenemos un objeto list que es del tipo de la interfaz list y que va a actuar como un ArrayList. De forma lógica, un ArrayList lo vemos como la imagen que tenemos a la izquierda, como un arreglo, y la interfaz LinkedList la podemos ver como la imagen que tenemos a la derecha, un manejo de punteros. ¿Qué debemos de especificar
para utilizar las colecciones. Y esto es para finalizar. ¿Qué tipo de colección vamos a manejar? Va a ser una colección que proviene de una interfaz set, va a ser una colección que proviene de una interfaz list. ¿Cuál es el tipo que yo voy a utilizar? Es de acuerdo a mis requerimientos. Si yo quiero de repente hacer recorridos secuenciales, probablemente tengamos que utilizar la colección list, las que provienen de la interfaz list. Si yo quiero hacer accesos directos, probablemente lo mejor será utilizar colecciones que implementen de la interfaz set. Y además le debemos indicar qué tipo de objeto va a contener esa interfaz. Va a contener objetos del tipo float, va a contener objetos del tipo doble o va a tener objetos del tipo contribuyente o del tipo empleado. Lo que nos debe de quedar claro es que si nosotros tenemos colecciones de objetos float, integer, doble, no vamos a poder hacer operaciones aritméticas con ellos. Cuando los extraemos, debemos de hacer el correspondiente cas a su tipo de dato primitivo. Muy amables por su atención.